La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Está integrado Sodonco por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Otras redes de radios se unen a esta transmisión en este y algunas radios los pasan en otro horario. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Emetagua nos pone también en podcast para que usted escuche este programa en cualquier parte del mundo y a la hora que usted desee. También tenemos los Facebook, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también la página web donde estamos comunicados siempre con mucha información, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, ya estamos comunicados con Rosa María Palacios. Hoy día es 16 de noviembre del año 2014 y saludamos a Rosa María. ¿Cómo está Rosa María? Muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, un segundo por favor, ahora sí, tenía que sacar el micrófono. Muy buenos días a todos nuestros oyentes y bienvenidos nuevamente a Pensar Más. Tenemos mucha información el día de hoy. Vamos a hablar más adelante en el programa con el abogado Carlos Rivera de las consecuencias de los sucesos que vivimos hace más de un año. Pero antes, tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Si me permiten un instante, por favor, que la pauta la tengo al lado. Muy bien. Empezamos con Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022. Gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima,
tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basadas en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para la primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, estos son nuestros auspicios del día de hoy. Como dice siempre Abel, pueden colaborar con nosotros a través del PayPal, porque como verán ustedes, nuestros auspiciadores son básicamente obras de servicio social católicas y no hay ninguna publicidad del Estado. Ya no nos dicen mermeleros todos los días, como se puso de moda durante la campaña, pero de vez en cuando reaparece y por eso es necesario aclarar. Pero donde sí han habido noticias importantes es en el Poder Ejecutivo. Hoy se suspendió el pleno del Congreso porque ya no va a haber interpelación. Ayer el ministro de Defensa se paseaba muy confundido y confundiendo a todos, diciendo que si bien había renunciado irrevocablemente, como todavía no le aceptaban la renuncia, él seguía siendo un soldado y él se iba cuando el presidente decía, pero no iba a ir al Circo de los Leones hoy día porque ya había renunciado. Era una cosa completamente confusa, tan confusa que en la tarde la presidencia del Consejo de Ministros sacó un comunicado diciendo, ya se le aceptó la renuncia al señor Ayala. Luego, claro, durante todo el día y la noche, y probablemente a estas horas también, se está discutiendo quién va a ser su reemplazo. Y hay una presión enorme, porque Mirta Vázquez, con toda razón, esta vez quiere poner un cuadro que ella conozca, respete y con el cual pueda trabajar. El señor presidente de la República ha desarrollado este estilo de despachar directamente con los ministros y de no consultarle en temas más o menos graves. Y si uno ve el escándalo del secretario general de Palacio ayer, bueno, uno ya va entendiendo por qué. ¿Quién es el señor Bruno Pacheco que se ha hecho tan famoso en el tiempo de los ascensos? Y ayer, por unas presiones a la SUNAT, al jefe de SUNAT, que vamos a explicar ahora. Pero empecemos por el principio. Yo anoche me quedé leyendo hasta tarde y busqué la hoja de vida del señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo y luego su declaración jurada de intereses. Estos documentos son obligatorios, ¿no es cierto? Están publicados en la Contraloría y son útiles, la verdad, cuando uno se pone a revisar quién es quién. El señor Bruno Pacheco, conocido como Bruno Pacheco, pero su nombre completo es Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, es el secretario, es el secretario de la Presidencia de la República. O sea, la Presidencia de la República como institución tiene un secretario general, ¿ok? Vamos a ir poco a poco en esto. Muy bien. Es el secretario general entonces del despacho presidencial. No es lo mismo que ser el secretario del Consejo de Ministros, ojo. ¿Ok? Ni el secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros. Este es el secretario presidencial, el secretario general del despacho del presidente. Es una función muy importante, por supuesto que es muy importante. ¿Por qué? Porque es la persona que decide por el presidente y dispone de los medios necesarios para ejecutar una agenda. ¿Ok? Una agenda de a quién recibe el presidente, qué temas trata el presidente, cómo se dirige su comunicación política, a qué horas atiende a determinadas personalidades, a qué horas a la ministra, y ejecuta todas aquellas decisiones que el presidente tome. Y además, ese despacho tramita todas las resoluciones supremas. Las supremas son las que firma el presidente de la República.
Normalmente es un abogado, porque hay mucho trabajo legal. Normalmente es un abogado. Pero en este caso no. El señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo es licenciado en educación secundaria con una especialidad en biología y química por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es decir, es un maestro. Y tiene una maestría en administración educativa en la Universidad César Vallejo. ¿Ok? Su experiencia laboral está básicamente en el aula, ¿no es cierto? En la Universidad Privada San Juan Bautista, en la Universidad Privada también San Juan Bautista, en sus centros preuniversitarios, academias y centros preuniversitarios. Ha sido profesor de matemática y física también en la Escuela de Derecho. Raro que enseñe matemática y física en la Escuela de Derecho de la Universidad San Juan Bautista. Y ha sido capacitador y monitor en un curso en la Católica. También ha sido docente de Química General en la Universidad San Juan Bautista. Y ha sido profesor en la Escuela Militar de Chorrillos. Profesor de Física, Diseño Técnico, Matemática Financiera, profesor de Dibujo Técnico. Esto, lo último, ha estado en la Escuela Militar de Chorrillos desde el 2005 hasta la actualidad. Luego encontré también un documento en que pedía su reincorporación a una escuela pública en Chorrillos, donde parece que también ha trabajado. En su declaratoria de intereses, lo que señala es que ha sido docente en la Unidad de Gestión Educativa Local 07 desde el año 1998 hasta la fecha. Y en una empresa privada, Vigarza SAC, ha sido durante el 2014 al 2020 jefe de selección y capacitación de personal. Interesante. Eso es todo lo que hay. Pero al parecer es una persona muy importante, muy relevante en la vida del presidente de la República. Esta nota que tengo en la mano también se publicó en RPP hace algunas semanas. El problema con el nombramiento de Bruno Pacheco es que el cargo, el perfil de ese cargo, tuvo que modificarse para que él pudiera entrar. Y esta es la historia. Es un cargo, dice RPP, de gran responsabilidad. Genera ingresos de 25.000 soles mensuales, además de contribuciones y beneficios. Por lo que el perfil profesional exigía tener una maestría, 10 años de experiencia en la administración pública y 5 años en liderazgo en personal. Todo esto quedó eliminado y el único requisito fue ser designado por el jefe de Estado. Interesante. 2 días antes de que Pedro Castillo tenga en su poder la banda presidencial, se cambiaron los requisitos para asumir el puesto de secretario general. José Hélice, exministro del Interior, quien también ocupó el puesto durante el gobierno de Francisco Sagasti, señaló que dichos requisitos son modificados constantemente, aunque la última modificación no se generó de manera regular. No fue una modificación ordenada o dispuesta por el presidente Sagasti, ni tampoco solicitada por el presidente electo Pedro Castillo, al presidente Sagasti. Fue una solicitud que hizo la Comisión de Transferencia de la Presidencia de la República al entonces secretario general del despacho presidencial, decisión que podía tomar en tanto es titular del pliego. El secretario general de la presidencia es el más alto funcionario del despacho presidencial, ¿ok? Asesora al presidente de manera técnica administrativa. Es un puesto importante, normalmente discreto, porque el secretario del presidente de la República, de su despacho, es un cargo de su entera confianza, es verdad, normalmente discreto, pero tiene que ser una persona con enormes habilidades para poderlo asesorar. En materia jurídica, sobre todo, porque lo que tramita, reitero, son muchísimas resoluciones supremas que el presidente tiene que firmar, además de tramitar su agenda. El profesor de matemáticas, de química y de física se hizo muy amigo del presidente durante el año 2017 y durante la campaña. Y parece que para el presidente, según también una crónica que leí de Fernando Vivas, es insustituible. Es una persona de absoluta confianza. Puede ser que el señor Bruno Pacheco haya abusado de la confianza del presidente. El general Vizcarra asegura que le pidió que ascendiera a determinadas personas por encargo del presidente. Pero lo que ha sucedido ayer agrava las circunstancias del señor Bruno Pacheco. El portal Lima Gris
ha publicado una serie de intercambios vía chat entre el entonces encargado de la jefatura de la SUNAT, ahora nombrado jefe de SUNAT, en que se le pedía interceder por empresas particulares y personas particulares. Un concurso para ser martillero público en Trujillo, el señor Bruno Pacheco quería que nombren a determinada persona, una revisión de las deudas de la empresa Deltron que apadrinaba, pidiéndole que por favor no quebrara, ¿no? Que no la revisaran desde el 2015 hasta el 2018, que no iban a perjudicar, que no se trata de que la empresa quiebre, ¿no? Y cosas así. Y luego, con nombre propio, también la intervención para favorecer a un exportador de oro, nombrando, ahí tienen los chats en pantalla, solicitándole o remitiéndole al jefe de la SUNAT una serie de formularios sobre el acceso a insumos químicos para tratar oro. Esto es sumamente escandaloso. Discúlpenme, pero raya ya. No es que el secretario le dijo al ministro, oiga, sería bueno que Hacienda fulano, ¿no? Esto es más grave. Esto es, digamos, en una lectura benigna de la situación, tráfico de influencias. En una lectura, tal vez, con una mayor profundidad de investigación, se podría hablar de colusión. Está pidiéndole a otro funcionario público ponerse de acuerdo con él para beneficiar a terceros. Hay que decir que no hay, pues, un problema ideológico acá, ni tampoco un sentimiento antiandino, ante el pobre, ante el campesino. No, el señor está vendiendo influencia por chat. Y además le dice al jefe de SUNAT, tu resolución ya está saliendo, ¿ah? Hay que agradecer recíprocamente. Este cree que es el AINI, ¿no? O sea, solidaridad y reciprocidad. Y el jefe de SUNAT, consultado por este intercambio, por la misma portal Lima Gris, no ha negado los chats. Lo que ha negado es que estos tuvieran efecto. Ha dicho, por si acaso, en el caso del concurso público, no se nombró a la persona, al martillero que pedí. En el caso de Deltron, más bien el día tantos de octubre se le ha acotado y todo lo que tenía que acotarse. Y nosotros no hacemos normalmente caso de este tipo de solicitudes. No ha negado el contenido. El que sí lo ha negado vía Twitter es el señor Bruno Pacheco, que niega rotundamente tener alguna relación con esto. Entonces, ¿quién escribió todo esto? Con lujo de detalles. El que lo recibió no niega haberlo recibido, ¿no? ¿Sí, Abel? No, nada. Es un ruido de la computadora. Escuché una pregunta ahí, no sé si Sí, alguna sí. pregunta al público, pero el que lo ha recibido, ¿no es cierto?, no lo niega. Y solo habían dos en la conversación. Más bien dice, sí, yo he actuado conforme a ley. Nada de lo que se me ha pedido yo lo he hecho. Y francamente debe haber estado harto de tener que recibir este tipo de acoso, la verdad. Porque es un acoso. A este no lo toques, a este me lo bajas, a este me lo subes. Es lo más corrupto que hemos leído y lo más hay que ramplón. Ya es el peseteo. Hace muchos años, cuando llegó el gobierno de Toledo, Ronald Gamarra decía pues, que los que habían entrado eran pájaros fruteros comparados con los que se habían ido con el fujimorismo. Ya, esto también pues, son pájaros fruteros. Hermanito, ayuda a mi amigo, nómbralo, dale un puestito. Esto no es una revolución comunista, chavista, ni nada por el estilo. El mismo Vladimir Cerrón, recuerdan ustedes ayer, sus twitters son muy divertidos, la verdad, ponía en Twitter cuándo se va Bruno Pacheco. A raíz del tema de los acentos, se va Ayala. ¿Y Bruno Pacheco por qué no se va? Se le identifica como una persona del entorno familiar sindical de Pedro Castillo. Y por lo tanto, una persona que debía apartarse de él. Nosotros hoy con esta información lo identificamos como una persona que está vendiendo influencias. Lo que está haciendo no se puede hacer.
Y por favor, no me vengan con, siempre se hace. Pasó con el tema de los ascensos. No, no, el presidente siempre pide. No, no, no. Que siempre se haga no significa que se deba hacer. Es como en el examen de maestro. Ay, siempre se han filtrado las preguntas. No, perdón, disculpe. No, no, ese no es un argumento. De ninguna manera es un argumento. Entonces así estamos, así amanecemos esta mañana. El escándalo del día es el secretario del despacho del presidente de la República, que por su cercanía al presidente efectivamente puede ostentar un nivel de influencia enorme. Le manda al señor encargado de la SUNAT, oye, acá está tu resolución de nombramiento, ¿ah? Estamos guerreando, ¿ah? Hay ministros que no te quieren, pero acá nosotros te vamos a nombrar. Y después hay que ser recíproco, ¿ah? Pero de verdad, o sea, tú lees eso y ya, bueno, se ha perdido la vergüenza. El presidente de la República decía que tenía corruptos hasta para exportar. Bueno, parece que ahora los contrata en Palacio. Los tiene al lado. ¿Qué va a hacer con esto? Y es una pena, reitero, porque Fernando Vivas en una columna señala que Ayala se podía ir, pero Bruno Pacheco no. Es de la entera confianza del presidente de la República. ¿Va a avalar el presidente de la República esta conducta? ¿Qué va a hacer Mirta Vázquez? Ahí abres un cajón y una bomba explota. O sea, todos los días hay algo de este tipo, ¿no? Y era como nos reíamos ayer con José Alejandro Godoy, el tema de los ascensos no tiene nada que ver con un control del ejército que tiene que tener Castillo para tomar las Fuerzas Armadas y hacer una revolución comunista, ¿no? No, quería ayudar a su amigo Chotano. Ese es todo el problema. En ese nivel, ¿no es cierto?, de pesetería, de medianía, en ese nivel se está manejando el país. Eso es todo. No de una gran revolución ideológica, ni mucho menos, porque eso Cerrón se queja y en eso yo sí le doy la razón. Este es un gobierno familiar sindical chotano, o sea, más allá de ahí no sale. Del proyecto provincial de ayudar a los amigos, ¿no? No de manejar un país como debe manejarlo un estadista, con proyección de estadista. Y por eso tiene un secretario general que trafica influencias como... Él dice que eso no existe. Es su versión. Pero como él dice que no existe y el receptor de los mensajes no los niega, sino más bien dice, me pidieron y yo actúo en contrario. Ojo, las solicitudes no tuvieron ningún efecto. Con lo cual, es difícil hablar de colusión porque al final de cuentas no se comete el ilícito que se solicita. Pero sí podríamos hablar de tráfico de influencias, ¿no? De una presión absolutamente indebida. O tal vez negociación incompatible, que son delitos que tienen penas menores en el Código Penal, pero sobre los cuales creo que el presidente de la República tiene que tener una respuesta y Mirta Vázquez tiene que tener una respuesta hoy mismo. No es posible que esto ocurra y que aquí no pasa nada. En los primeros 100 días, ¿no? Acaban de llegar. No han calentado ni el asiento. Esto es difícil. Y es difícil porque el señor Castillo quería, con toda razón, que aun cuando se le aprecie como una persona que no tiene tal vez todas las competencias para ser presidente de la República, por lo menos es honesta. La honestidad sí es un valor que lo acompañaba durante la campaña. Eso es lo que lo distinguía. Yo no soy un político de Lima, yo soy finalmente un campesino, no hay nada más puro, ¿no es cierto?, que el campo. Yo soy un profesor de primaria, no estoy mezclada con la política limeña. Y uno lee esos chats de su secretario y no hay nada más político, más mercantilista, más vendido que esos intercambios. Lo perjudican enormemente en su imagen personal. Ya no es solamente que el presidente nombra gente incompetente, es que personas a su lado, trafican influencias. Y de poca monta, ¿no? Revísale los intereses, no lo hagas quebrar a mi amigo. Increíble.
y uno que se mata trabajando para pagar sus impuestos, para cumplir sus contratos, para cumplir sus obligaciones, y ves esto y dices, no puede ser. Todos queremos ser amigos de Bruno Pacheco, a ver si me revisa la SUNAT y me da mi favorcito. Terrible. Esa es la mañana. Había otros temas políticos. Ayer también se peleaba. La otra historia política de ayer es la de Dina Boluarte, que hizo unos comentarios en una entrevista en Radio Exitosa señalando que en realidad había sido usada por Vladimir Cerrón. Ella es militante Perú Libre, ¿eh? Inscrita como militante Perú Libre. Y Cerrón salió con todo. Le dijo, pórtate mamita, pórtate bonito, hijita, si no vas a terminar como Mecha Arauz. Bien feo lo que le dijo Cerrón, ¿eh? Y Guido Bellido al lado, y Valdemar Cerrón, salieron todos, y la bancada, es decir, y finalmente en la noche una carta de la Secretaría Nacional de Juventudes del Perú Libre exigiendo su expulsión del partido, por desleal. Así está el gobierno. El Congreso no anda mejor, ¿eh? Ojo, pero así está el gobierno esta mañana. Y esto es complicado. Miren, todo este ambiente no pasaría de las páginas policiales, si quieren, o de lo anecdótico, si no fuera porque afecta muchas cosas en el Perú, muchas cosas que sí son importantes. Este tipo de conductas afecta el crecimiento económico, afecta el ambiente de negocios. O sea, si yo sé que tengo que pasar por un embarado en Palacio de Gobierno para que la SUNAT, digamos, me trate con respeto, yo dejo de invertir en este país. No es serio, no es serio. O sea, tengo que ser amiguito para que el Estado me respete un contrato, para que me respete como contribuyente. Estas cosas afectan todos los proyectos del señor ministro de Economía y Finanzas. ¿Quién le va a dar facultades tributarias a un Estado que trafica influencias en Palacio de Gobierno en la SUNAT? Tendrías que estar loco para hacer eso. Más. Porque además puede ser que, así como pide por el amigo, de repente pide que ejecuten al enemigo. Porque para eso también se usa la administración tributaria, si no pregunten a Montesinos. ¿Qué hacemos? Así amanece el Perú el día de hoy. Complicadísima situación, sobre todo para Mirta Vázquez, que es la cara visible hoy del gobierno y que está muy descontenta con esta y otra situación. Para no hablar del Ministerio de Educación, donde la cosa viene fatal. A ver, yo anoche también me tomé la pruebita de la comprensión, la que publicó Sudaca, que según todos los maestros es igualita a la que dieron, que venía ya con las respuestas marcadas, no te permite hacer un trabajo muy honesto, digamos, pero en fin. Y la verdad es que estaba bien facilito, ¿eh? O sea, yo no soy profesora, pero la verdad, la comprensión lectora era facilísima. Facilísima. En fin, di toda la prueba de razonamiento lógico y después lógico-matemático. La verdad que no era nada complicado. Además eran, les digo, incluso problemas de la vida cotidiana. O sea, no eran nada complicados, ¿ya? Y con un poquito de entrenamiento y leyéndote un poquito, me imagino que te va muy bien. Pero, como ha dicho usted con toda razón, ¿quién filtra pues la prueba? Los que quieren sabotear el proceso. ¿Quién está en contra de que se tomen pruebas a los maestros? El ministro de Educación, lo ha dicho, y el presidente de la República. Y el FENATE. Y la mitad de la bancada que se ha quedado con Pedro Castillo, que son maestros y que han sido jalados en todos estos exámenes. Los maestros tienen un punto, y hay que decirlo, y es verdad. Durante los últimos 15 años se han tomado exámenes donde no pasa ni el 10% de los que lo dan, a veces ni el 5% de los que dan el examen. Entonces sí hay que sentarte a preguntar, es lógico, ¿qué michi pasa con este examen? ¿Que lo pasa tan poca gente? ¿O qué está pasando con el profesorado? Y es verdad que los profesores no tienen plata para pagar capacitaciones.
La capacitación la tiene que dar el Estado peruano. En eso tienen toda la razón. O de repente, si no es de su especialidad, no lo saben. Sí, pues ese es un problema. Ok. Pero ayer, de verdad, hice la prueba y estaba bien fácil. Y no queda más que anularla, pues. No queda más que anularla. Después se investigará de quién es la culpa. Pero todos tenían las respuestas antes, pues. Y el que no la tenía, porque no le avisaron, porque los colegas no lo ayudaron, es imposible saber quién la tuvo y quién no la tuvo. Hoy día la República señala que el Ministerio no va a anular la prueba y solo la va a anular en aquellos lugares donde la Fiscalía presente pruebas fehacientes de que se filtró la prueba. Todavía no nos dicen cuál es el resultado, ¿eh? Probablemente hayan pasado el 50% de los maestros. Con lo cual, el problema del señor se arregla, pues. Las ofertas, señor Castillo. Si hay prueba, pues todos sabemos que nos copiamos. Entonces todos van a ser nombrados. ¿A eso vamos a llegar? Es terrible. ¿Qué ejemplo para los alumnos, la verdad? Todo el mundo sabe que se copiaron la prueba. Allá, igual los nombran. Su TEPA pidió la nulidad, que se vuelva a tomar otra prueba. Todo el proceso anterior vale, solamente este evento de la prueba se tiene que volver a tomar. Es una pena el sabotaje, porque les digo, la prueba estaba facilita. Yo creo que esta vez sí pasaba un porcentaje mucho más alto de maestros, porque estaba bien facilita. Yo no estudiaba para ser maestro, y les digo, con un poquito de cultura general y entendiendo lo que uno lee, porque la primera parte es de comprensión lectora, ¿no? Ahora son preguntas tipo, a ver, no sé si tú las hiciste saber, pero el primer texto es sobre Marie Curie, ¿ok? Un texto bonito, bien interesante, el trabajo de Marie Curie, y te dicen algo así como, se casaron en 1893. 3 años después publicaron su primer trabajo, ¿ok? Primera pregunta, ¿en qué año publicaron su primer trabajo? 93 más 3, 1896. Esa es la respuesta. O sea, de verdad, eso es bien fácil. Y ese es el tipo de pregunta. ¿De qué se trata este texto? Ah, bueno, de tal cosa. ¿Qué quiere decir esta frase? Tal cosa. Bien facilito, bien sencillito. No habían preguntas capciosas. O sea, era tan fácil que en algún momento decías, no, pues esta es capciosa. No, no, era lo que era. No estaba difícil. Y de ahí las de matemáticos eran, el lógico matemático eran creo que 50 o 60 preguntas. No sé, si quiero ir, la última pregunta si quiero ir de Tumbes a Arequipa, ¿no es cierto? Hay 3 empresas que me ofrecen un viaje directo. Y hay 2 empresas que me ofrecen Tumbes-Lima y 3 que me ofrecen, o 4 que me ofrecen Lima-Arequipa. Pregunta, ¿de cuántas formas puedo viajar de Tumbes a Arequipa? Cuenta, pues. Ya, hasta que si quieres te haces un grafiquito, ¿ya? Para no confundirte. Hay una fórmula matemática, porque ya. La verdad es que no es difícil. No era nada difícil. Y la tragedia es cuál es la calidad de los maestros que estamos poniendo en el aula, ¿no? Porque el enfoque no es un enfoque laboral solamente, es el enfoque profesional de qué cosas están recibiendo los niños en las clases, que debería ser el centro de atención del Ministerio de Educación. El centro de la atención del Ministerio de Educación no es el maestro, es el alumno, el que recibe el servicio que le da el Estado. Ese es el enfoque. Pero en fin, otro escándalo más. Yo espero que anule la prueba, ¿no? Pero el ministro de Educación no la quiere anular. Y el ministro de Educación, es más, y el presidente están en contra de las pruebas. Siguieron adelante con el proceso porque ya estaba convocado. Una pena por los maestros que sí se han preparado, que sí pasaban perfectamente la prueba sin que se les filtre nada. Una pena por ellos. Pero tiene que tomarse una nueva prueba. Esta está manchada, pues. Sudaca tenía el sábado en la noche, en Sudaca decía, antes del examen Sudaca ya tenía todas las respuestas. Si la tiene un medio de comunicación de alcance nacional, la tiene todo el país, pues. No puedes esperar que en determinada zona del país se filtre, pues. O sea, anule, tienes que anularla para todos.
Muy bien. Abel, son las 8:36. No sé si ya tenemos a nuestro invitado esperándonos. Así es, Rosa María, ya nos está esperando el doctor Carlos Rivera. Una consulta, ayer también tenía que asistir el secretario de Palacio a una comisión del Congreso de la República, él no ha dicho que no va a ir. ¿Se puede negar? Porque escuché a un congresista que dijo que a la tercera vez lo llevaban de grado fuerza. Perfecto. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo tienen que enmarrocar y llevarlo con el patrullero. Y él se siente y dice, no hablo, pues. Ya está. De grado es porque voy por mi voluntad. O por la fuerza. Perfecto. Va la policía, te enmarroca, te lleva enmarrocado, te sientas a la fuerza, porque tú no quieres estar ahí. Te preguntan y tú no contestas. Que te van a meter una manguera en la boca. O sea, ¿no se dan cuenta que hay derechos humanos? A mí nadie me puede obligar a declarar. Es más, yo puedo negarme a declarar ante un órgano judicial. Voy a ser sancionado por eso en el proceso, obviamente. Probablemente termine siendo condenado por mi negativa a hablar. Pero hablar emana de mi voluntad, no emana de la voluntad del señor congresista. Sáquense eso de la cabeza. No quiero hablar, pues no hablo. Listo. No voy a decirle nada. Me niego a asistir. Eso los asusta a los congresistas porque creen que son omnipotentes. Pero no, cuando te eligen congresista no te eligen Dios. No eres omnipotente. Hay límites. Mándale pues el patrullero y llévalo por la fuerza. Se va a sentar y va a decir, no hablo. Terminó el evento, me sacan las marrocas y me mandan a mi casa. Porque yo no, ustedes, señores congresistas, no me pueden detener. Ni retener tampoco, porque no son policía. Chao. ¿Qué sacaste? Nada. Una vez, hace muchos años, un congresista quería que yo vaya a una comisión porque querían armar un circo con el periodismo. Y dije, perfecto, le dije, mándame el patrullero. Yo no voy a ir de grado. No, no se trata de eso. Mándame el patrullero. ¿Tú sabes que te puedo citar de grado fuerza? Cítame por la fuerza, ¿no? Mándame el patrullero. Enmarrócame. Quiero un escándalo grande. Yo voy a gritar libertad de prensa todo el camino, con toda la prensa local siguiéndome. Bueno, desistieron, pues. Yo no me voy a prestar para un circo tampoco, ¿no? El Congreso de la República puede mandar al patrullero, sí, por supuesto. Pueden detenerte por la fuerza y llevarte a dar tu testimonio, por supuesto. Pero si tú no quieres darlo, no lo das. Y te quedas callado. Y lo mismo pasa con las autoridades judiciales. En un proceso judicial también me pueden llevar de grado fuerza, por la fuerza ante el juez. Y señor juez, no voy a hablar, ¿eh? No voy a hablar, pues, señor juez, no voy a hablar. El acusado se niega a hablar, que conste, perfecto. Hacen el acta, consta, me niego a firmar. Se niega a firmar, que conste que se niega a firmar. Listo. Pero eso perjudica a la persona, por supuesto. Cualquier abogado defensor le diría, no se te ocurra hacer eso. Te perjudica, pero ya es su decisión. ¿Ok? Entonces, nadie se asuste cuando alguien se niega a hablar. Pues no está incumpliendo ninguna norma. Me niego. En los Estados Unidos se usa mucho, se cita mucho la quinta enmienda. O sea, yo no me puedo incriminar a mí mismo, señor juez, por lo tanto no voy a decir una palabra. ¿Listo? Y no te puedo obligar. Muy bien, ya estamos con alguien que sabe más que yo de procesos. Está Carlos Rivera con nosotros para hablar de un tema que, claro, pasa colado con un nuevo gobierno, pero que es muy importante. ¿Qué pasó hace un año en el Perú? Un día como hoy juramentaba Francisco Sagasti como presidente de la República, luego de los terribles sucesos que culminaron en la noche del 14 de noviembre. Hoy día el profesor de la Universidad Católica, Eduardo Villanueva, dice esa semana sin nombre. Esa semana sin nombre en que en el Perú hubo un golpe de Estado y un Congreso sedicioso que conspiró durante meses para terminar con Martín Vizcarra. Vamos a hacer una pausa, Abel, y regresamos con Carlos Rivera. Así es, Rosa María, vamos a la pausa y no se olviden que siempre tenemos el PayPal, vivimos de su gentileza y sus donativos, entrar a la página web, ahí encuentra usted donaciones a Radio Santa Rosa, el PayPal. Vamos a la pausa y retornamos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Con HughesNet, donde veas el cielo, puedes tener internet satelital. Al fin tengo servicio de internet donde vivo. Ahora mis hijos tendrán más oportunidades. HughesNet llega donde otros operadores no llegan. Contrata tu plan hoy, recibe instalación estándar sin cargo y ahora te damos WhatsApp gratis. Llama ya al 0800-78311 o visita internetsatelital.com.pe. HughesNet, líder mundial en internet satelital. WhatsApp gratis sujeto a condiciones. Más información en internetsatelital.com.pe. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quiabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancajedo Moro, Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; Bancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Huanta, Radio Continental; AM Tagua nos pone en todo el Perú, y también Onda Digital nos pone en su pantalla. El Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quiabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Efectivamente, estamos nuevamente con el doctor Carlos Rivera, y yo quería empezar, doctor, por hablar del procedimiento en el caso de los muchachos fallecidos del 14 de noviembre. En el aspecto judicial, después vamos al policial, después vamos al parlamentario, pero en el que es más importante, ¿no? En definir las responsabilidades en la muerte de dos jóvenes el 14 de noviembre y sancionar a los responsables de su muerte. El asunto, la justicia que reclaman sus familiares, y usted es abogado justamente de los deudos. ¿Cómo va ese caso? ¿En qué estado está? Mira, la investigación que se sigue ante la Fiscalía, la primera Fiscalía Supranacional, que es una Fiscalía de Derechos Humanos, en realidad el balance que hemos venido expresando ya desde hace algunos días atrás, yo creo que es positivo, ¿no? ¿Por qué razón, Rosa María? Porque mira, digamos, la experiencia nos dice que en los crímenes contra los derechos humanos, en realidad la justicia camina con pies de plomo siempre. Y aquí lo que podemos dar cuenta es de que, si bien es cierto, la expectativa de la familia siempre es porque se determine rápidamente las responsabilidades penales que correspondan, lo cual me parece absolutamente justo, también es cierto que esta es una investigación particularmente compleja. Ojo, el caso Inti Brian no solamente es el caso Inti Brian. La Fiscalía ha determinado que hay otras 80 personas lesionadas. Sí, claro. De las cuales, ¿no es cierto?, de las cuales, mira, sin ningún problema, otras 5 o 6 pudieron quedar fallecidas por la gravedad de las lesiones que ellas tuvieron. Pero por lo tanto, ahí hay un primer nivel de complejidad. Es un caso de varias decenas de personas. En segundo lugar, es una investigación que se ha hecho en plena pandemia, cuando la justicia no necesariamente funciona bien y no necesariamente funciona rápido. Y en tercer lugar, es un caso en el que a los 2 meses de iniciar la investigación se tuvo que cambiar de fiscal. Dejó el cargo el señor Ioni Soto y entró la fiscal Yobsi Aburto, que venía de una Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho. Por lo tanto, eso pareciera, en su momento, parecía que iba a dar una mayor complejidad a la investigación y un mayor retardo en el resultado de las investigaciones. Pero a pesar de eso, la Fiscalía, que tenía un plazo que era 15 de julio de este año, alcanzó, yo creo que una base de información y una base de evidencia lo suficientemente importante como para dar cuenta de que los casos de Inti Brian constituyen asesinatos. Ya está más o menos determinado la forma, las circunstancias y obviamente el instrumento con el que fallecieron estos dos jóvenes en el 14 de noviembre del año pasado. Y luego probablemente una de las cosas más complejas que ha tenido que hacer la Fiscalía, que no es de tanta evidencia, es que ha tenido que documentar, ¿no es cierto?, las lesiones graves o menos graves de otras 80 personas. Varias claro. de las cuales, ahora, en términos procesales, doctor, ¿en qué etapa estamos? ¿En investigación preliminar todavía? De que la Fiscalía ha dado
fin a las diligencias preliminares, ¿no es cierto? Ok. Ha formalizado la investigación preparatoria y estamos en los 8 meses de investigación preparatoria que corresponden a lo que ha dicho la Fiscalía. Por lo tanto, hemos dado un paso de verdad importante. El caso Claro. ya está presentado al Poder Judicial y lo que se están comenzando a desarrollar son actos de investigación para corroborar aquella información que ya tiene el Ministerio Público, seguramente con miras a la presentación de una acusación hacia abril o mayo del próximo año. Ok. Entonces, estamos en la etapa la etapa, digamos, antes de presentar la acusación, para que todo el mundo entienda. Exactamente. ¿Ok? Exactamente. Antes de presentar la acusación. Estamos en la etapa preparatoria de la acusación fiscal. Hasta el momento, de lo que ustedes han podido observar, en grado, digamos, de mayor a menor categoría dentro del escalafón público, ¿quiénes son los responsables de la muerte de Inti Brian? A ver, las responsabilidades que ya son señaladas en el momento de la formalización, como corresponde legalmente, van de una autoría mediata al director de la policía, al jefe de la 7ª región, 2 generales, el general Lam y el general Callas, ¿no es cierto? Y luego ya logra determinar responsabilidades ya de carácter operativo, Rosa María. Okay. Para comenzar, los 2 coroneles, ¿no es cierto?, que estuvieron a cargo de los 2 sectores en los que se dividió el cercado de Lima desde el día 10 de noviembre del año pasado. Así es. Y luego la Fiscalía ha logrado descender, digamos, en la jerarquía o en la línea de comando policial hacia los capitanes y comandantes que estuvieron a cargo de las escuadras policiales, principalmente de los cruces de Lampa con Nicolás de Pérola y Abancay con Nicolás de Pérola, donde efectivamente se produjeron las muertes de Inti y establecer quién dio la orden de colocar canicas, porque esta no es un arma habitual en este tipo de intervenciones policiales. ¿Quién dio la orden de colocar canicas? Bueno, la tesis de la Fiscalía es que justamente los jefes policiales, estamos hablando de a los que hemos hecho referencia, fueron los que dieron la orden policial de utilizar armamento, técnicamente, Rosa María, armamento prohibido y munición prohibida. Los proyectiles de vidrio comprimido o canicas, los proyectiles de plomo, es decir, los perdigones de plomo, ese es un armamento internacionalmente prohibido o una munición prohibida, digamos. Y el dato que tiene la Fiscalía es que no cabe la posibilidad de que haya sido, digamos, la acción criminal de un elemento policial a cargo de disparar las carabinas de perdigones, sino que la secuencia, la sistematicidad, la multiplicidad de jóvenes lesionados con el mismo tipo de armamento, además un dato importante que agrega la Fiscalía, en el mismo porcentaje del tercio superior del cuerpo de las personas, da cuenta de que hubo una orden y una planificación para desarrollar el proceso de represión indiscriminada y desproporcionada sobre la base de una orden superior. Además, la Fiscalía hasta ahí va documentando en los diferentes lugares que ocurren estas lesiones, ¿no? Muy bien, entonces la Fiscalía ya tiene un mapa muy claro de lo que pasó esa noche, de la operación, de las lesiones, bueno, obviamente de las muertes, de las armas que se utilizaron, de quiénes eran los jefes operativos. Ahora, esta investigación no incluye responsabilidades políticas, ¿verdad? Así es. ¿Dónde Es una está? investigación penal, exclusivamente, ¿no? Exactamente, pero en el ámbito penal sabemos que hay otro proceso. ¿Dónde está Merino, ante los Flores Arauz, el ministro del Interior? ¿Ellos dónde están judicialmente en este momento? Ellos, al ser altos funcionarios de la nación, comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, tienen un procedimiento especial. No son ciudadanos comunes y corrientes y, por lo tanto, en el caso que ellos cometieran un hecho delictivo en el ejercicio de sus funciones, corresponde que sean investigados por la Fiscalía de la Nación. Y eso es lo que ha ocurrido. La Fiscalía de la Nación, a la par que se abrió una investigación en la Fiscalía de Derechos Humanos, abrió una investigación a Merino, Flores Arauz y Rodríguez Lima. El resultado de esa investigación es que también, digamos, ha cumplido con el primer paso fundamental, es decir, la Fiscalía de la Nación no puede denunciar penalmente ante el Poder Judicial si es que no hay una aprobación de esa acusación en el Congreso de la República. Y por eso es que unos días antes de que la fiscal Josie Aburto formalice la investigación preparatoria en la Fiscalía Provincial, la Fiscalía de la Nación presentó el caso, una acusación constitucional ante el Congreso de la República contra esas 3 personas.
Y ahí comienzan los problemas, en realidad, Rosa María, ¿no es cierto? Porque el momento que se presenta la acusación, que es el 4 de octubre, nos damos con una sorpresa. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es el órgano del Congreso de la República, que debe recibir esa acusación, no estaba instalado. ¿No es cierto? O sea, casi 2 meses después de tienen apuro, no tienen apuro, ¿eh? Ninguno. Lo que hemos sabido es que la semana pasada recién se ha instalado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Por qué es importante, Rosa María? Tú lo conoces bien, pero creo que hay que decirlo. Es importante la instalación de la subcomisión porque el procedimiento de acusación constitucional tiene una pieza fundamental en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La subcomisión tiene una lista larga seguramente de acusaciones, lo hemos dicho, creo que tratándose de un caso que involucra a un expresidente de la República, qué significa la muerte de 2 jóvenes, que es un caso de derechos humanos, debería priorizarse, es decir, de la lista, no sé, 25, 30, 40, pase al primer lugar. Y luego la subcomisión tiene que designar a uno de sus integrantes para que elabore un informe sobre el caso. Y sobre ese informe se abre un debate en la subcomisión, ¿no es cierto? Y de ser un informe acusatorio, se aprueba y pasa a otra instancia. Ahora, para que quede claro, la acusación constitucional presentada por la fiscal de la Nación es sobre delitos. Así es. De carácter, no sobre la infracción a la Constitución por el mal uso de la institución de la vacancia. Ojo, estamos hablando del delito de asesinato y lesiones graves. Esa es la razón por la cual se ha presentado la acusación constitucional. Sí, efectivamente. Ese me parece un dato muy importante. Ya, eso va por cuerdas separadas. Ahora, el otro plano es el administrativo. Así la es. Policía Nacional, que respecto de ella, ya la Fiscalía, la que está viendo el caso de ellos, ya determinó responsabilidades en una investigación preliminar, tenía que hacer una investigación interna y establecer las sanciones administrativas correspondientes, porque internamente en el ámbito administrativo, la policía también responde ante sus superiores por hechos, ¿no es cierto?, que contravienen, como usted dice, hasta la normatividad internacional en el uso de armas de fuego. ¿Qué ha pasado con esa investigación administrativa? A ver, el día viernes último hubo una novedad, ¿no es cierto? Digamos, como tú dices, la policía normalmente abre una investigación que se suele denominar administrativa disciplinaria, ¿no es cierto? Es decir, si es que se cumplieron o no los cánones y los procedimientos policiales. Y sobre la base de eso, la policía determina un determinado nivel de sanciones administrativas. Lo que teníamos conocimiento, porque ahí en realidad no somos parte, simplemente el parte es el administrado, que es el policía, ¿no es cierto? Teníamos conocimiento por versión de los propios oficiales de lo que venían declarando en la fiscalía cuando le preguntaban cuál era el resultado de esas investigaciones. Ellos decían, y eso era una gran sorpresa, decían que estaban excluidos de toda responsabilidad. Con lo cual teníamos un hecho francamente inaudito, porque la fiscalía había determinado responsabilidades de carácter criminal, había imputado a cerca de 14 personas, el director de la policía, el jefe de la región, los coroneles encargados de la operación, y teníamos, sin mayor conocimiento, la investigación administrativa de la policía en la que decía que aquí no pasó nada, y que todo, por lo tanto, había sido correcto, regular y de acuerdo a ley. Con sorpresa, digamos, gratamente hemos tomado conocimiento de la decisión de un tribunal de la Inspectoría de la Policía que el viernes último, el día 12 de noviembre, declaró la nulidad de todo ese procedimiento y ha dispuesto el retorno del procedimiento a la etapa de inicio de lo que efectivamente corresponde. Bueno, creo que eso, si bien es cierto, no es lo mejor que puede ocurrir porque finalmente se ha perdido prácticamente un año completo. Que la presencia de Avelino Guillén en el Ministerio del Interior tiene que haber tenido algo que ver con decir, bueno, él ha sido fiscal supremo, no puede, no haber un proceso. Avalando sí. Sospechamos que eso ha tenido que ver de manera decidida para que la inspectoría tome una decisión en el sentido contrario de lo que venían haciendo durante casi un año completo. Ahora el procedimiento administrativo comienza de nuevo. Esa es la situación. Ahora, en estos casos, y usted lo sabe, en violaciones de derechos humanos, hay un autor material. O sea, hubo un pelotón, ¿no es cierto?, en la esquina que fue el que disparó las canicas. Así es. ¿Se ha logrado determinar quiénes fueron los autores materiales? Estamos en ese proceso, Rosa María, y yo creo que justamente en el plazo de la investigación preparatoria ese asunto se va a cumplir.
Hay un elemento de información muy importante que se tuvo y que se ha logrado superar, yo diría, satisfactoriamente. ¿Cuál es? En febrero de este año, la Oficina de Integridad de la Policía o del Ministerio del Interior abrió una investigación, que fue el documento sobre la base del cual se inició la investigación o se avanzó la investigación en inspectoría. Es ese informe policial el que ha sido determinante para conocer de qué manera estaban compuestas o integradas las escuadras policiales, tanto del cruce de Lampa con Nicolás de Piérola como de Abancay con Nicolás de Piérola. Porque hasta ese momento, Rosa María, la policía ha estado jugando a no dar la información. Obviamente, nunca la van a dar. Como ha pasado siempre en los casos de derechos humanos, ¿no? Exactamente. Y se ha podido arriba, pero abajo nunca se llega. Exactamente. O dar una información tan general que, claro, va a ser muy complicado. Daba una información de que se habían estado presentes cerca de 1.500 policías. Claro, entre 1.500 policías determinar a 2 o 3 personas que hayan sido las que han disparado, en realidad resulta muy complicado. Pero en ese informe de la Oficina de Integridad ya se determina con certeza quiénes han sido los integrantes de las escuadras y qué función cumplían cada uno de ellos. Y ahí están, ¿no es cierto? En cada escuadra de 50, 60, 70 policías, hay 2 o 3 que son los únicos encargados de tener las escopetas y disparar los perdigones y las bombas lacrimógenas. Y eso ya está determinado. Por lo tanto, el avance de la investigación preparatoria tendrá que ir en el camino de precisar la información de quienes ejecutaron materialmente los disparos sobre ese grupo ya muy reducido de personas. Por lo tanto, esa es una información que ya se tiene y que la Fiscalía en el curso de los siguientes meses seguramente la va a precisar, ¿no? Con lo cual, la cadena de mando, que más o menos está definida en la disposición de formalización, seguramente se va a completar con las responsabilidades materiales de los hechos que vinculan a los casos de Inti, de Brian y de las otras personas lesionadas, ¿no? Y en este caso, desde el punto de vista de la responsabilidad inmediata y la directa, hay toda la teoría, que es muy discutida en derechos humanos, y hay que decirlo, del cumplimiento debido. Es decir, ese suboficial al que le dieron la escopeta, le dijeron tú disparas, son tus órdenes, ¿qué responsabilidad tiene? Mira, es la responsabilidad del autor material, ¿cierto? También desde el derecho internacional está proscrita la obediencia debida, es decir, de que, oye, me dan una orden ilegal, inconstitucional, abiertamente contraria a los fundamentos centrales de los derechos humanos y yo no la debo cumplir, ¿no es cierto? Eso es lo que ampara el derecho internacional justamente para fuerzas policiales, para fuerzas armadas. Por lo tanto, es cierto que no hemos llegado a ese momento de que desde las defensas de los policías levanten ese tipo de argumento, porque en realidad el argumento sobre el cual se han defendido es que todo fue regular, no pasó nada extraño y que nadie sabe y nadie tiene información. Es que esa defensa, doctor, se va a caer rápido porque, o sea, los cuerpos, ¿no es cierto? Los cuerpos prueban el disparo con vidrio, con canicas prohibidas, los cuerpos de los lesionados y los cuerpos de los fallecidos. Entonces, las pruebas están en los cuerpos. O sea, exactamente. La fiscalía no tiene que inventar nada, pues es así de claro. El tema es que esa defensa se va a caer rápido. Si nosotros no disparamos eso, no pues ya está en los cuerpos, no te pases. Ahora. Claro. Mira, yo diría que ya esa defensa se ha venido al suelo, porque finalmente cuando la fiscalía te formaliza y te dice, oye, tú eres el autor de esto, porque este es un hecho delictivo y estas son las evidencias, en realidad ya la fiscalía está comenzando a construir una tesis de acusación, ¿no? Y tu defensa no ha servido de mucho para rechazar una tesis de esa naturaleza. Como estrategia policial, yo no entiendo qué pretendían. De verdad. Mira, en realidad es una cosa inaudita, porque efectivamente la fiscalía, además, creo que hay un dato importante, Rosa María, da un paso adelante en relación a otro tipo de casos, en los que ha requerido algún tipo de pericia técnica, como por ejemplo pericias balísticas, que ha sido un elemento en muchos casos de retraso de las investigaciones, porque normalmente, históricamente, las pericias balísticas las hacía la policía, el laboratorio central de la policía. Pero en este caso, esa pericia balística la hace el laboratorio central del Ministerio Público. Y ese es un dato de verdad importante, porque eso, y ahí hay que saludar y reconocer lo realizado por el fiscal Johnny Soto, que fue una de las primeras acciones inmediatas
urgentísimas que hace la Fiscalía en los primeros días de la investigación. Estamos hablando de la segunda quincena de noviembre, los primeros días de diciembre del año pasado, y prontamente aparecen los resultados de la investigación y las noticias. Y es el laboratorio del Ministerio Público que determina que lo que se encuentra en los cuerpos que han sido examinados por medicina legal son perdigones de plomo. Y lo que se encuentra en el cuerpo de los lesionados son perdigones de plomo o canicas. Inclusive algunos lesionados han llevado su propia canica a entregar al Ministerio Público. Claro. Por lo tanto, ese nivel de evidencia y de prueba pericial ha sido contundente para enrumbar un curso de investigación en el sentido de decir, mira, yo no sé, esto no es posible que haya ocurrido. Claro, pero ¿en qué estaban pensando? O sea, las técnicas para contener a una multitud con armas no letales son estudiadas y trabajadas, y la trabaja muy bien la Policía Nacional. No lo ha practicado años de años en el Perú. Años de años, lo hacen muy bien, son muy buenos en orden público. Lo vimos el año pasado en Ica, ¿no es cierto? Cómo iban conteniendo a la multitud. Claro, es lento, demora, etcétera. Van a haber heridos, obviamente, pero no matas a nadie. Lo que de verdad no se entiende en qué cabeza cabe colocar armas letales, ¿no es cierto?, en un modelo de contención del orden público. No se entiende en qué estaban pensando. Salvo matar a la gente. Eso es lo grave. Sí, claro, sin duda alguna. Mira, esa reflexión sobre todo está en la acusación constitucional, ¿no? Que creo que hace una reflexión mucho más comprensiva de los hechos y lo que señala es de que no solamente hay un uso desproporcionado de la fuerza, ¿no? Sino que ese uso desproporcionado tiene un objetivo de lesionar, de matar personas, como que efectivamente ocurrió, ¿no? Creo que ahí la Fiscalía finalmente va a terminar de delinear una acusación en la que ese elemento va a ser un elemento central. Es decir, para determinar, oye, ¿por qué razón, ¿no es cierto?, ocurre lo que tú señalas? Es decir, si tenemos una Policía Nacional que, digamos, no es que haya sido la primera vez que enfrenta movilizaciones masivas, tiene una experiencia, yo diría, notable la policía en ese sentido. ¿Qué cosa es lo que los decidió? Seguramente los decidió el ánimo de lesionar gravemente a las personas. Y por eso es que la Fiscalía, hablo ya de la fiscal Yosia Aburto, determina que hay un patrón de lesión que está en el tercio superior del cuerpo de las personas. Es decir, eso no pudo haberse ocurrido a todos los policías que dispararon. Tuvo que ser una orden superior que además la policía va acomodando en el nivel de los jefes policiales, porque hay dos planes de operaciones, para el día 12 y para el día 14. Pero los testimonios ahí sí de los policías y la evidencia que ha logrado la Fiscalía es que va determinando que los jefes policiales, sobre todo el jefe de la 7ª región, van un poco adecuando la orden a hacerla más represiva, más incisiva respecto de causar lesiones y daño a las personas en el propio lugar de los hechos. Callas, la noche del 14, está en el cruce de Abancay con Nicolás de Piérola y él es el que está alentando, impulsando que se desarrolle una ejecución mucho más violenta de lo que aparece en el propio plan de operaciones. Por lo tanto, sí hay un interés muy particular de los jefes policiales de que esto tenga el resultado que finalmente tuvo. Bueno, ahora están enfrentando las consecuencias de todo eso, ¿no? Ahora, en materia de lesionados, hubieron lesionados que quedaron, como usted dijo al principio, muy graves. ¿Cuál es su situación hoy? ¿Hay alguna persona que haya quedado incapacitado de manera permanente luego de estos hechos? Varios, Rosa María, lamentablemente varios. Cuando te decía que del resultado y el análisis que hace la Fiscalía, está el muchacho John Cordero, Pérez Chapiama, ¿no es cierto? Uno de ellos ha perdido el ojo, el otro ha quedado con el muchacho, el ciclista, Cordero, ha quedado lesionado y ahora tiene dificultades hasta para caminar, ¿no es cierto? No es una exageración decir que esa noche, Rosa María, fácilmente pudo haber unos 6 o 7 muertos, en realidad. El disparo que mata a Inti en el cruce de Lampa con Nicolás de Piérola, en la esquina del Jurado Nacional de Elecciones, ese mismo disparo lesiona a John Cordero y le cae en la columna vertebral. Pero a la vez ese mismo disparo es el que le cae a 2 chicas, una en la cabeza y le raspa la cabeza y el otro en el brazo. Es decir, la intención... Claro, digamos... cartuchos de perdigones que se abren cuando se dispara.
Exactamente. Y como los disparos son a una corta distancia, estamos hablando de 25, 30 metros, la capacidad de lesionar de ese armamento ha sido bastante grande, ¿no es cierto? Y por eso es que la gravedad y la gravedad de la lesión que puede causar ese perdigón de plomo puede tener consecuencias de matar a una persona, como el caso de Inti y como el caso de Jack, de Brian Pintado, ¿no? Que es un joven al que le cae 10 perdigones. Bien, Es decir, o sea, como usted sabe, la proximidad del disparo fue mucho menor a la de los otros casos, ¿no? Yo me Hay pasé varios lesionados. toda la noche acá, desde este escritorio, recibiendo información y poniéndola en Twitter, y lo primero que llega es un certificado de función que era terrible, y luego se fue conociendo, decía que había por lo menos 10 perforaciones. Sí, Entonces, sí. Bueno, eso significa que el disparo se hizo a una muy corta distancia, porque claro, digamos, el perdigón cuando es disparado, lo que abre es una suerte de abanico, ¿no es cierto? Pero claro, cuando estás más cerca del disparo, probablemente te impacten la mayor cantidad de proyectiles. Eso es lo que pasó lamentablemente con Brian Pintado, ¿no? Uno pensaba, entonces lo han ametrallado, o sea, ¿qué ha pasado con esta persona? Y claro, luego se supo el tipo de munición que estaban usando, como usted dice, es una munición prohibida para contener orden público, absolutamente prohibida. Y prohibida, Rosa María, no ayer, digamos, es una prohibición que hay por lo menos hace 15 años, a nivel, no de Perú, a nivel internacional. Ahora, ¿se ha podido determinar dónde adquirieron esta munición o es fácil de fabricar? No se ha podido determinar esa parte todavía, pero es una munición que se suele utilizar ahora, ¿no es cierto?, en caza de animales. Y por lo tanto, digamos, ¿cómo nadie puede... La Policía Nacional no caza animales, salvo cuando persigue... Exactamente, la policía no tiene esa función, pero es evidente, ¿no es cierto?, es absolutamente evidente que alguien adquirió o tuvo, ¿no es cierto?, y que fue distribuyendo a los diferentes elementos que estaban encargados de disparar las escopetas de perdigones en los diferentes puntos y en las diferentes intersecciones de control de la manifestación. Si fuese un caso, digamos, uno podría capaz levantar otro tipo de teoría, pero hay demasiados casos, Rosa María, en diferentes lugares de la ciudad, en el mismo momento, en la misma fecha y todos trabajando en el mismo plan de operación. Por lo tanto, eso a la Fiscalía le da obviamente la característica de un crimen que fue planificado, ¿no es cierto?, en términos de buscar un resultado particularmente lesivo sobre los cuerpos y sobre la integridad de las personas que estaban movilizando aquella. Lo que habría que determinar ahora es quién compró, quién distribuyó, a quién le compró, es decir, de dónde se obtiene este material que está prohibido de usar. Sí. Porque la Policía Nacional no hace caza animal, o sea, ni entrena cazando animales. De hecho que no, y de hecho también Johnny Soto, los primeros días, lo que hace es desarrollar inclusive diligencias de allanamiento, incautación, sobre por lo menos 14 o 20 lugares que eran los almacenes de armamento que la policía dice haber utilizado y del cual haber extraído las bombas lacrimógenas, los perdigones, ¿no es cierto? ¿Encontró y obviamente esto? ahí no se encontró ese tipo de armamento, pero digamos, el hecho concreto es de que la noche del 14 la policía sí lo utilizó, porque alguien distribuyó. Así es, o sea, más sospechoso aún que no hayan encontrado nada. Exacto. Más sospechoso, porque significa que conocían perfectamente la ilegalidad de este uso y han desaparecido esos bienes. Sí, claro. La policía no podría tener ese tipo de armamento porque es un armamento prohibido. Pero el dato es que, un dato además absolutamente verificado, no controvertido, es que la policía lo utilizó. Porque ni siquiera en la investigación del Ministerio de la Fiscalía Provincial y tampoco en la investigación de la Fiscalía de la Nación, nadie ha levantado la tesis que en un primer momento quisieron levantar, que supuestamente habían heridos, los propios manifestantes se habían herido. Esa tesis nadie ha levantado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso no ha sido materia de discusión, porque a nivel de la Fiscalía Provincial, los policías dicen, nosotros no hemos disparado eso, pero claro, no dan una explicación coherente, sensata de, oye, por lo tanto, ¿cómo así es que los disparos provinieron del lugar donde estaban ubicadas las escuadras policiales? Y en la investigación de Merino, de Flores y de Rodríguez, ellos dicen que tampoco tuvieron información
y que como que no estaban al tanto de lo que venía ocurriendo. Y la fiscalía en realidad lo que hace es abundar en diferentes evidencias, testimonios de personas que estuvieron muy próximas a estas tres personas y que dan cuenta que ellos estaban absolutamente informados. Absolutamente informados. A nivel periodístico, IDL lo hizo el año pasado, IDL Reporteros, no IDL ustedes, pero Reporteros, reconstruyeron con fotografías, con videos, con cámaras de seguridad, con, en fin, con testimonios, con toda la información, reconstruyeron toda la escena. Era clarísimo de dónde venían los proyectiles, quiénes los recibieron y cómo los recibieron. Paso a paso. Y además la fiscalía, Rosa María, además la fiscalía, por ejemplo, en el caso de Inti y de John Cordero, ¿no? O sea, en realidad se ha hecho inclusive reconstrucciones, ¿no es cierto? Y la fiscalía logra determinar que la ubicación física de las personas, ¿no es cierto? Claro. Es una ubicación que en el caso de Inti es un joven que está dando el rostro hacia los policías. En el caso de John Cordero es un muchacho que está retornando del cruce de Lampa con Nicolás de Pirola hacia, digamos, Palacio de Justicia, y por eso el disparo le cae en la espalda. En el caso de las otras jóvenes que fueron lesionadas, es decir, se ha logrado hacer una suerte de reconstrucción y dar cuenta que el único lugar del que salieron los disparos es del cruce en donde está ubicado el paradero del Metropolitano, donde estaba ubicado efectivamente la escuadra policial que estaba haciendo la contención de los manifestantes. No hay, lamentablemente, pues la Municipalidad de Lima no tenía todas las cámaras de seguridad prendidas, pero algunas hay. Y además había mucha prensa. Exactamente. Y además todos los muchachos tienen un celular en la mano. Entonces, juntando todo, se puede reconstruir a la perfección. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. La evidencia digamos, documental de los videos grabados por justamente los jóvenes, inclusive alguno de ellos, una de las lesionadas estaba grabando con su video, es la persona que graba el momento del impacto a Inti. Un momento en el que él hace este gesto y que da cuenta que ha sido lesionado, ¿no es cierto? Luego, ella cuando declara en la fiscalía dice, llorosa ciertamente, dice, luego supe que había sido Inti, ¿no es cierto? El lesionado. Las cámaras del Jurado Nacional de Elecciones, que están justamente en la parte superior de ese cruce de las dos avenidas. Todo eso ha permitido a la fiscalía reconstruir, yo diría casi segundo por segundo, ese minuto fatal de las 9:47 de la noche del día 14 de noviembre del año pasado, que es el momento en el que Inti es impactado, y milésimas de segundos antes se escucha decir médico, médico, porque John Cordero había sido lesionado, él estaba unos 5 metros antes de Inti, a él primero le cae el disparo, ¿no es cierto? Comienzan a gritar, él cae porque le ha caído, le ha impactado en la columna, ¿no es cierto? Los jóvenes que están a su alrededor comienzan a gritar médico, médico, y luego es impactado Inti. Inti no grita, ¿no es cierto? Inti pretende retornar hacia el cruce de Pachitea con Lampa, pero en ese momento justamente comienza a ser atendido por otras personas, ya Inti en ese momento está balbuceando, pidiendo auxilio, y luego se desploma. Por lo tanto, esa evidencia, que es una evidencia gráfica en video, está en el expediente de la carpeta de investigación. Y creo que es probablemente una de las pruebas documentales más importantes que acreditan en las circunstancias del hecho que se está investigando en este momento, ¿no? Parece un caso, le digo, por la contundencia de las pruebas, fácil de ganar. Sin embargo, esto es el Perú. ¿Qué prospectiva tiene usted? ¿Qué le ha dicho a las familias por ahora? Mira, bueno, le hemos presentado ya desde los días pasados nuestro balance, tanto con el estudio Gamarra Arbizu, que patrocina a Jack, a la familia de Jack. Nosotros también patrocinamos a otras personas, como por ejemplo el periodista Alonso Balbuena, ¿no? Al que le disparan una bomba lacrimógena en la pierna y hasta ahora tiene una perforación en la pierna. Nuestro balance es de que la Fiscalía está cumpliendo adecuadamente con los plazos de investigación. Debemos esperar porque corresponde para consolidar la investigación que se tiene en este momento, que concluye el plazo de la investigación preparatoria, que la Fiscalía ha dicho que son 8 meses, de los cuales ya ha pasado 1, es decir, hacia abril, mayo del próximo año, la Fiscalía ya debería estar culminando la investigación preparatoria. Yo no tengo ninguna duda, Rosa María,
tal como está ahora la investigación, que la Fiscalía va a presentar una acusación, ¿no? Y probablemente esa acusación, digamos, tenga que pasar necesariamente por un control de acusación, ¿no es cierto? Y yo me imagino que hacia finales del próximo año es probable que ya tengamos en marcha un juicio oral, que creo que es lo que corresponde. El resultado de todo juicio es el resultado del buen trabajo del Ministerio Público, y creo que aquí eso sí se puede acreditar. Por lo tanto, como tú dices, nada es fácil, menos en los temas de derechos humanos, ¿no es cierto? Y creo que seguramente va a haber articulaciones de sus defensas, articulaciones políticas, ¿no es cierto? Eso sin duda alguna se va a dar pie y va a desarrollarse en las semanas o meses siguientes, pero creo que la contundencia de la evidencia que la Fiscalía ha venido logrando va a determinar en su momento el éxito de un juicio y seguramente el señalamiento de responsabilidades penales y la imposición de sanciones penales como corresponden en un caso de esta naturaleza, ¿no? No sé si lo mismo termine ocurriendo con el caso del Congreso, porque ahí, digamos, los vaivenes de la política, este sentimiento o esta evidencia de que no tienen ningún interés de mover ningún caso, y menos en el Congreso de la República, seguramente tendrá otro curso y otro rumbo. Pero la investigación penal, felizmente, creo que ese es otro dato importante, encuentra un Ministerio Público, yo diría, empoderado, ¿no es cierto? No es el Ministerio Público de los 80, de los 90, que tenía serios problemas en desarrollar investigaciones en temas de derechos humanos. Creo que ahora la Fiscalía tiene otra perspectiva de sí misma como institución, y a pesar de la crisis política, la Fiscalía ha avanzado. Y me parece que ese va a ser el derrotero de la investigación, y eso augura, yo diría, en un tiempo más o menos importante, que se comience un juicio, y en ese juicio se determinen las responsabilidades que seguramente la Fiscalía va a determinar cuando formule la acusación hacia mayo del próximo año, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Rivera, que nos trae toda esta información que hemos permitido que sea extensiva a todo el caso de los sucesos del 14 de noviembre, para que no se olvide, ¿no? O sea, aquí hubo un acto de sedición, yo siempre lo digo. Recién esta semana, Susel Paredes ha presentado, la semana pasada, una acusación constitucional contra Manuel Merino por el acto de sedición, que es un acto distinto. Es decir, por dirigir una conspiración para derrocar a un jefe de gobierno, a un jefe de Estado, que eso fue lo que hizo el Congreso el año pasado. Vamos a ver cómo le va a esa acusación constitucional. Supongo que mal, porque ya la señora presidenta del Congreso ha dicho que Merino es inocente, que aquí no pasó nada, que se puede vacar presidentes así nomás. Claro, probablemente este Congreso piensa hacer lo mismo, porque si al anterior no le pasó nada, ese es el problema de la impunidad, pues. Cuando nada tiene consecuencias, vuelven a hacerlo. Entonces, sí, claro, bueno, claro. Así estamos ahí esta mañana. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si había alguna pregunta del público sobre este tema. Sí, Rosa María, ¿hay responsabilidades en el tema de las cámaras? Preguntan. ¿Hay respecto a que no funcionaron las cámaras, hay alguna responsabilidad? Mira, no, digamos, no sé si en algún momento el Ministerio Público decía abrir una investigación de carácter penal sobre este tema, pero no, en realidad, creo que el Ministerio Público probablemente ha puesto a un costado esta gravísima omisión y esta gravísima negligencia de parte del municipio metropolitano de no tener activadas las cámaras, ¿no es cierto? Pero finalmente eso no ha tenido una consecuencia negativa sobre la investigación, porque como decía, en el caso de Inti, por ejemplo, que es en el que más conozco, la evidencia de video la han aportado los propios manifestantes y la Cámara del Jurado Nacional de Elecciones, que está en la esquina de Lampa con Nicolás de Piérola, ¿no? Creo que esa circunstancia no es la misma en el caso del cruce de Abancay con Nicolás de Piérola, en donde no hay una evidencia gráfica salvo de los instantes posteriores a la lesión a Brian Pintado. Claro. Pero en realidad, felizmente, el Ministerio Público no ha debido hacer referencia a una sola fuente de información que no funciona, que serían las cámaras del municipio metropolitano. Felizmente, ha tenido la posibilidad de hacer referencia a múltiple evidencia, tanto privada, pública, ¿no es cierto? Y eso es lo que le ha permitido construir una versión de los hechos lo suficientemente consistente, y ese es el resultado que tenemos ahora en la disposición de formalización que se emitió en octubre. Muy bien, muchas gracias al doctor Rivera por estar con nosotros esta mañana, actualizando. Sí, Rosa María, por el tiempo y vamos a tenerlo, por si acaso, vamos a tenerlo en los demás casos que tiene
Algunos muy importantes, yo siempre pienso en mi amiga Paola Ugaz, que sé que la está defendiendo muy bien. Yo he sido testigo, por si acaso, en el caso de Paola Ugaz. Y Sí, justo tenemos un informe oral la próxima semana, digamos, en un caso, por lo tanto, que entra a la etapa final de esa acusación absolutamente infundada que se ha presentado contra Paola Ugaz. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ti, Rosa María. Hasta pronto. Gracias, Abel. Hasta pronto. Abel, muchas gracias, doctor. Antes de empezar, vamos a hablar de un caso personal y particular. ¿Ah? No puede ser que yo no pueda llamar a Abel Ángeles. No lo puedo llamar por teléfono a su casa. No puedo usar el teléfono fijo, Abel. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te puedo llamar? Porque el Movistar me cortó la línea hace 4 meses. Ya voy como 100 llamadas para que repongan la línea y cada vez me salen con un cuento nuevo. Creo que ya recorrí todas las oficinas por teléfono, obviamente, de Movistar y... Ya nos reímos, ya con Abel, pero es que... Desde el 21 de julio no tengo línea en casa. Alguien debería hacer uno de estos programas cómicos, debería dedicarse a las tragedias que tenemos que asumir los usuarios, porque de verdad que es... El pobre Abel, ya estaba escarbando la historia, ya tengo más datos. Abel tiene un teléfono fijo, el mío tampoco funciona, pero yo recién estoy empezando el reclamo. Pero el de Abel no funciona desde julio. Creo que Telefónica, o ahora Movistar, ha decidido que los teléfonos fijos ya nadie los usa, entonces ya no los conectan, ¿no? Entonces, Abel tiene un teléfono fijo, pero antiguo. Su teléfono es antiguo y tiene la tarifa popular, que es una tarifa buenaza, porque un teléfono popular te permite hacer unas poquitas llamadas al mes, que son las que tu mamá hace, pues, porque no sabe usar teléfono celular, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces se lo han cortado, el hecho que tiene que pedir una nueva tecnología, claro, para que le cambien de tarifa, pues. ¿Ah? ¿Qué tal? Ay, Abel. A ver, si alguien nos escucha en Movistar, Abel no puede hablar por teléfono y su mamá tampoco, porque solo usa el fijo. Y a veces sí, me llama es una persona de 95 años, por favor. Claro, y a veces Abel me llama a mí del fijo y no me puede llamar. Y es mi productor. A ver si nos ayudan, pues, a que este programa mejore su producción, porque no podemos hablar. Porque Abel tiene un teléfono popular, y de verdad, me estaba riendo ayer, y yo lo entiendo, porque a mí me pasa lo mismo. Yo ahorita tengo que llamar también por una queja, y te contesta un robot. Sí, dices, es terrible, es terrible. Machucas el botón, te mandan un WhatsApp, le dices sí, te dices no, es un robot también. Después, hasta al final gritas, un ser humano, por favor, un ser humano. ¿Ya? Y finalmente aparece el ser humano, ¿no? Y el ser humano te dice, le voy a dar el número de reporte, y te dan un número que tú copias. Nadie te hace caso, te vuelves a llamar, te dan otro número de reporte, te vuelves a llamar, otro número de reporte. Señorita, mi número de reporte es el 442434. Y así te pasas meses. Desde julio, ¿no ves? Desde julio, Rosa María. Habré llamado 100 veces agosto, ya. Octubre, noviembre. 5 meses. Sí. Y lo que me da risa es que después me llaman para que califique el servicio de Movistar. ¿Usted recomienda? Ese es anecdótico, ¿eh? Ese es anecdótico. Es lo mejor. Tenemos una encuesta donde también te habla un robot, ¿eh? Un robot también te habla. Sí. Y tiene que decir que ¡fa 000! Ay, Dios mío. Por el amor de Dios. Hemos hablado de un caso en particular, pero creo que es sensible a nuestro público que sufre lo mismo que todos nosotros, por el amor de Dios. El servicio a las personas es uno de los bienes más importantes en economías globalizadas, donde efectivamente, por hacer las cosas masivamente, se llega a todos. Sí, claro, todos podemos hablar por teléfono. Estamos transmitiendo a través justamente de un programa que se transmite a través de fibra óptica, que se transmite a través de la compañía Movistar. Estamos muy agradecidos. Pero hay que dar un servicio de un poquito más de calidad, ¿no? No puede tener una persona 5 meses tratando de tener nuevamente su línea fija. Y yo sé que ya los jóvenes no saben qué cosa es, pero para los viejos todavía sigue siendo útil. ¿Ok? Así es, para una persona de 95 años es su vida, ¿no? No, es todo. Le daba el celular a mi mamá y la pobre no quiere, lo deja ahí, obviamente, lo entiendo, ¿no? Así que a ver si Movistar se compadece de los mayores que usan teléfono fijo, por favor. Gracias. Muy bien. Muy bien, Rosa María.
Sí, nos vamos hasta ya. mañana. Nos vemos hasta mañana, mañana con otro programa y tenemos bastante información. Vamos a ver qué pasa, va, porque cada día hay muchas sorpresas. Como Así decía es. Santa Teresa, cada día con su afán. Nos vemos mañana y no se olviden de colaborar con nosotros a través del PayPal. Que como PayPal. saben, Ujú. acá no se recibe un centavo del Estado, ¿ah? Todo lo recibimos a través de obras e instituciones vinculadas a la Iglesia Católica. Así que, por favor, todos los que nos quieran ayudar pueden hacer sus donaciones de forma segura a través de Al PayPal. PayPal. Y para los que no pueden PayPal, tenemos nuestra rifa, que es el próximo 10 de diciembre. Ahí porque me pongan el banner, nuestra rifa es platita contante y sonante, así que los premios caen de maravilla. ¿A quién no nos cae bien en esta época un poquito más de platita? Así es que compren su rifa, ahí tenemos en pantalla y sí, todos los datos, así que ayúdennos, porque aquí no recibimos del Estado ni medio sol partido por la mitad, y en los 65 años la radio nunca de ningún gobierno ha recibido plata. Nada, Así es 60 y... ¿Cuántos años tenemos? A ver, 65. 65 años, hace 65 años que estamos esperando y no vienen. Bien, cuídate, Rosa María, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.